Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros, a los amigos que se han conectado a través de la red y que escuchan la palabra de Dios. También Dios les bendiga y la paz de Dios sea con ellos. Pueden tomar su lugar mis hermanos de aquí, que están presentes en el templo y en casa. Podemos decir que se acomoden. Hace unos 3 años estuve en una pequeña misión, eran como 15 hermanos, y les decía, siéntense, pero no se acomoden, porque ellos buscaban la comodidad de los sillones de esa casa de un hermano, y a media predicación, ya cuando veíamos, algunos ya estaban hasta cabeceando. Vi varias veces por esta plataforma los cultos, hermanos, y los vi desde el lugar de Panamá. He venido de allá a estar en este lugar por cuestiones médicas, y hoy le pedí a mi hermano que me dejara llevar un mensaje, y el ministerio aceptó, y gracias, hermanos, gracias, porque puedo todavía distinguir algunas letras. Sin embargo, no es usual, pero esto lo hacíamos, hermano, esto lo hacía desde el tiempo de Moisés. Tenía un intérprete. ¿Saben quién era? Aarón. Aarón era su intérprete de Moisés. Hoy voy a tener un hermano que me ayude, porque sí leo la Biblia, hermanos, sí la leo, sin embargo, se me pierden de repente las letras o los escalones de las letras. Pero voy a pedir a uno de mis hermanos que me ayude. Y la iglesia voy a pedir también, hermanos, que usen sus Biblias. ¿Saben qué es el arma más poderosa contra Satanás? Sí, hermanos. Satanás se sabe la Biblia como dicen de ahí, de cuerito a cuerito. Sin embargo, hermanos, Satanás tiene temor de lo que dice la palabra del Señor. Hoy tengo un tema y me puse a pensar lo que decía o lo que dejó dicho el benemérito de las Américas. Sé que lo saben, hermanos. Esas palabras el mundo no las ha comprendido. No las ha comprendido, hermanos. Y cuando nosotros vemos las palabras de Cristo, hermanos, en el libro de Mateo que dice, seguir la paz con todos. Y cuando nos llega esa paz, es que el Señor nos está brindando amor. El día de hoy, hermanos, tengo un pequeño tema, no es mucho. Espero que mis hermanos de esta localidad, como los hermanos que están en las redes sociales, fijen su mirada en este tema que dice, ¿por qué no somos felices? ¿De aquí quién es feliz? Levante su mano. Un solo, 2 hermanos son felices. Y a veces me quisiera atrever a levantarla, pero a veces, hermanos, y digo ese a veces, porque hay algo que nos impide ser felices. ¿Y qué nos impide ser felices? ¿Qué nos impide, hermanos? ¿Saben qué es lo que nos impide? Amar a Cristo. Amar a Dios. Le decían el Señor Jesús a aquel joven, ¿por qué me dices Padre bueno? Si el único bueno, ¿quién es? Dios. Entonces no me llames bueno. Aquí, hermanos, se encuentra la clave, pero antes, hermanos, vamos a leer parte de los Hechos, capítulo 15. No sé qué hermano me vaya. Amén, hermanos. Vamos a leer solamente
Bueno, vamos a leerlo del verso 1 al 17, hermano, porque está toda la clave de la predicación o el mensaje de esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 15, verso del 1 al 17, hermano. Dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿qué es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes que la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hay un pasaje, hermanos, aquí que estamos viendo, que dice que estaban felices porque estaban recibiendo el Evangelio. Estaban recibiendo la gracia, hermanos. Dice que estaban pasando por Fenicia y se juntaron a Pablo y a Bernabé, los ancianos, los apóstoles, y caminaron hacia Jerusalén. Y los siguieron. Ellos iban felices, hermanos, porque cuenta aquí que Dios había ya escogido a los gentiles para hacer de ellos, hermanos, un pueblo. El Señor ya había escogido a su pueblo Israel, hermanos. Sin embargo, el Señor vio que era un pueblo rebelde. Y no porque iba a ser otro Israel, hermanos. Estaba escogiendo a los gentiles, no a los judíos. Dice aquí que estaba juntando a los gentiles
para que le amaran de corazón y fueran felices. Y donde llegaban, hermanos, los recibían ¿con qué? Con gozo, con alegría. Ahí no decían, ya nos va a venir otra vez a predicar este hombre. No, hermanos, ellos estaban ansiosos de recibir la palabra. Y más aún, hermanos, eran felices porque el Señor los había escogido. El Señor Jesús, hermanos, también escogió a aquellos apóstoles que le iban a servir para la predicación. Es cierto que el Señor Jesús se enojó porque vio a aquella multitud que el Señor les daba el alimento. Y el mismo Señor Jesús les dijo, ¿por qué me seguís? ¿Por el pan o por los milagros? Y muy tristemente mucha gente se fue porque dice, bueno, ya no me va a dar pan, ¿para qué lo sigo? ¿A quién seguimos nosotros, hermanos? ¿A quién seguimos? Estamos siguiendo a Jesús, hermanos. Dígalo con franqueza. Yo sigo a Jesús. En la mañana nuestro hermano diácono estaba predicando acerca de la fidelidad. ¿Sí? Y cuando nosotros aceptamos bautizarnos, estuvimos abrazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, hermanos, cuando Él fue bautizado, llevó en Él el pecado de todos. Tenía que haber, hermanos, alguien que llevara los pecados. Los sacerdotes antiguos, hermanos, cuando ofrecían a los carneros, el sacerdote tenía 2 corderos. Uno que él sacrificaba por ser en su sacerdocio, y tenían otro donde colgaban todos los pecados a ese pobre animal, y lo mandaban ¿a dónde? Al desierto, y allá el pobre sin agua ni alimento moría. Pero así mandaban los pecados. Hoy el cordero, como dice el profeta Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, y Él llevó el pecado de todos nosotros. Pregunto, conforme al título, hermanos, ¿por qué no somos felices? Si tenemos a Cristo. Hay cosas, hermanos, que se nos pasan por encima y creemos que solamente el decir como Él le dijo al carcelero, cree en Cristo solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras se las dio a aquel carcelero porque se iba a matar, porque cuando vio que las puertas de las rejas estaban abiertas, ¿se quiso qué? Se quiso matar, me van a matar. Sin embargo, Pablo le dice, no, espera, detente. Y como yo, hermanos, que estaba cantando y llorando, él creyó y en ese momento se convirtió. Fueron las palabras, por eso cree en Cristo Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Hoy no solamente decir creo en Cristo y ya, hermanos. Decía mi hermano hace un momento, ¿cuántos se han bautizado? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos se han bautizado? Pregúntese usted cuántos han estado junto a mí y del otro lado, ahora ya no están. ¿Por qué? Porque no hemos sabido amar al Señor Jesús. Es más, voy a utilizar otra palabra. No hemos sabido enamorarnos de Cristo, hermanos. Miren, les voy a contar una anécdota. Voy a ilustrar. Había 2 jóvenes. Se hicieron novios. E iban al templo, pero llegaban al templo, hermanos, y cada ratito miraban su reloj. No pasaban ni 2, 3 minutos y volvían a ver el reloj. Los vio el pastor. Terminando el culto, se acercó a ellos y les dijo, hermano, ¿tienes prisa por algo? No, simplemente que pues ya había yo escuchado esta predicación.
Ya había escuchado estos cantos. Esto nos da a entender, hermano, y no traían Biblia. Nos da a entender que no estaban enamorados. Los jóvenes sí estaban enamorados. Hoy, ¿cuántos jóvenes se enamoran y están chateando con la novia, están comiendo y están con la novia? Están en el trabajo y están chateando. Llegan a su casa y están chateando. Están realmente enamorados. Sin embargo, hermanos, esta anécdota que les conté, ellos estaban mirando ya el reloj porque ya querían irse, ya querían salir de un culto. Y pienso, hermanos, que no solamente es venir, estarse un rato sentado, 1 o 2 horas, e irse. Voy a cantarle a Dios un ratito. Traigo mis diezmos, aquí está. Pero si no amamos, si no sabemos, hermanos, amar, enamorarnos de Cristo, hermanos, creo que hay mucha diferencia en querer y amar. ¿O no es así? Sí, hermanos, en querer y amar es muy diferente. Había una ancianita y le dice al pastor: hermano, ve a aquel hermano que está hasta allá, hasta el fondo del templo. Aquel hermano canoso, sí, es mi esposo. Y tenemos 60 años de casados. Y le dice el pastor: pues felicidades. He sido buena esposa, le he lavado su ropa, le he criado a sus hijos, la casa está limpia, acomodada. Pero ¿sabe qué? No estoy enamorado de él. Y se sorprendió ese pastor. Y dice: a ver, hija, pues dime por qué. Miren, hermanos, en el lugar que acabo de dejar, después de muchos años, ahí también se acostumbra que a las niñas de 14 o 15 años ya la casan o tienen ya fecha para casar a esa persona. De 14, 15 años, y te vas a casar con él cuando tengas esta edad. Así son en los pueblos, hermanos, en las rancherías. Y dice, y cuando me dijeron te vas a casar con él, yo ni lo conocía. Tenía yo 15 años y me dijeron, te vas a casar con él. Yo no lo conocía, no me enamoré de él y hasta la fecha no estoy enamorado de mi esposo. ¿Y por qué lo has aguantado? Por respeto a la palabra de Dios. Porque nos casamos y recibimos la bendición en el altar del templo. E hicimos un juramento que hasta la muerte nos separe. El estar enamorado de Cristo, hermano, nos va a llevar a muchas cosas. Este pueblo se enamoró, decía la lectura de nuestro hermano. Este pueblo se enamoró, hermanos. Realmente se enamoró del Evangelio. Y había gozo en ellos, ¿no es así? Así lo leímos, había gozo, hermanos. Yo digo, en la iglesia de Dios, ¿por qué no somos felices si tenemos al Señor Jesús a nuestro lado? Hay un canto antiguo, ¿sí?, donde dice, voy feliz al dulce hogar. Y Cristo va adelante. Él es el que va a nuestras batallas, es el que va a nuestro lado. Había un joven, hermanos, que caminó sobre la arena de la mar y volteaba atrás y veía 2 pisadas, las de él. Pero de repente vio, hermanos, ya cuando él se cansó, vio que había 4 pisadas de pies. Se sorprendió. Y siguió caminando este joven, pero vio que eran 4 pisadas. Y él en su interior dijo, alguien está siguiéndome. Volteaba a un lado, volteaba a otro, pero él iba caminando sobre la arena de la mar. Al cansarse, él volteó y vio que ya nada más eran 2 pisadas. Dijo, Señor,
¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste caminar y caminar sin ninguna esperanza? Y le dijo, no iba solo. Cuando tú desfalleciste, te levanté en mis brazos. ¿De quién eran las pisadas? De Cristo, hermanos. Así es lo que nosotros cuando nos enamoramos de Cristo. Y para empezar a enamorarnos, hermanos, tenemos que tener una Biblia, leerla del diario. Hago una pregunta, ¿cuántas veces leemos la Biblia en la semana? ¿Una vez? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Ni una? ¿O es ni una vez? Les decía a los hermanos, llegamos a fin de semana, ¿y qué hacemos, hermano? La desempolvamos. Y vamos felices a la iglesia, pero ya estamos, ¿ya viste a la hermana cómo viene? ¿Ya viste a este hermano cómo viene? Ya va a venir otra vez hermana. Otra vez hermano. Ya va a venir otra vez a predicar el hermano. No. Además ya me sé las predicaciones. ¿A qué viene, hermanos? ¿A ofrecerse a Cristo? No está enamorado de Cristo, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para nosotros, hermanos, hay una ventaja. Porque nos dice el salmista David, no me dejes, Señor, y que no muera, para que no sea como aquellos que mueren sin esperanza. Tenemos una esperanza nosotros, hermanos. La palabra del Señor nos está mostrando, hermanos, que tenemos que ir adelante. Hay un texto en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Amén, hermano. Estaba la tierra vacía y desordenada. Así son nuestras vidas, hermanos. Nos interesan otras cosas. Nuestra mente está en otras cosas, en el trabajo, en la novia, en la esposa, pero no estamos, nuestra mente está vacía nuestra vida. Y decimos, ¿por qué no soy feliz? Estoy triste. ¿Por qué somos tristes, hermanos? Si debemos de estar alegres porque el Señor Jesús es con nosotros. La entrada del Edén estaba controlada por un ángel. Y ese ángel tenía, ¿qué? Una espada, hermanos, que cubría la entrada. ¿Quién se llenó de tristeza porque fueron lanzados? Adán y Eva fueron lanzados, hermanos, del paraíso. Ahí con ellos sí hubo tristeza. Fueron cabalgando, salieron del huerto del Edén tristes. Hoy sería triste, hermanos, que todos aquellos que hemos abrazado a Cristo, volteemos hacia atrás. Dice la palabra del Señor que no somos dignos, que aquellos que tomamos la mancera y volteamos hacia atrás. ¿Sabemos qué es mancera, hermanos? Sí. Es el mango de la yunta. Y aquel que labra la tierra, hermanos, va a abrir un surco. Su vista está en un punto y no hay nada que lo distraiga y va guiando. Pero cuando voltea a un lado u otro, su surco quedó chueco. Por eso aquí dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Así es nuestras vidas a veces, hermanos, vacías, tristes, desordenada. ¿Dónde están nuestros hijos? Para algunos hermanos, ¿dónde está la esposa? O para la esposa, ¿dónde está el esposo? Saliendo de la cantina, saliendo de juegos de azar, saliendo del juego.
Y muchos todavía se atreven a decir, yo estoy en la iglesia de Dios. Se tambalean por el estado de ebriedad que se encuentran. Por eso aquí claramente, hermanos, dice que aquel pueblo de Fenicia, donde pasaban, estaban alegres porque habían recibido el Evangelio y pronto iban a recibir el Espíritu Santo. Porque ¿en qué bautizo habían hecho con Juan? Nada más de agua. Dice, es que no conocemos qué es o que había Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo por manos de Bernabé y Pablo, hermanos, el Espíritu Santo se posee de ellos. En la palabra de Dios nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a decir un fruto del Espíritu Santo. Bondad. Paz. Benignidad. ¿Perdón? Amor. Nuestro hermano nos dijo que tenemos que poner letreros para esa palabra que nos hace falta, que es un fruto del Espíritu Santo. Fidelidad, hermanos. Tenemos que ser fieles porque no vamos a estar con un amor aquí y con otro amor allá. Conocer un poquito del Evangelio en esta doctrina y en esta otra voy. Es que aquí se aplauden. Es que en ella sí nos dan permiso de beber. En esta sí nos dan permiso de bailar. Aquí me gusta, aquí me quedo. No, hermanos. Tenemos que enamorarnos de Cristo de verdad, hermanos. De corazón. Conocí a un señor estando allá en ese pueblo, por Toluca, y él cada 8 días iba a un hospital, espero que esté bien lo que voy a decir, donde están los señores que les da Alzheimer, sí, ¿verdad? Y estaba la viejita ahí, sentada, y llegaba y le decía a la enfermera, ¿cómo sigue mi esposa? Bien, señor, bien. Pasó el tiempo, cada semana iba e iba. Hasta que una vez le dijo la enfermera, oiga, señor, ¿a qué viene? Pues a visitar a mi esposa. ¿Y ella sabe que es su esposa? Ella no, pero yo sí sé que es mi esposa y la amaré. ¿Ve usted qué amor le tenía? ¿Y qué amor nos tuvo Cristo, hermanos? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. Fíjense bien, hermano, Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree, no crea, porque es un verbo para el futuro, en Él cree presente. Juan 3:16, mi hermano. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera nos amó, hermanos. Dios se enamoró de su creación. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, le estaba diciendo a Cristo. Muchos predicadores dicen que le estaba diciendo a los ángeles. No, hermanos. Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Y le dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Porque el Señor ya tenía un propósito de poner al hombre en la tierra, hermanos. Por eso dice que estaba vacía y desordenada. Y así nos señala, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo a los colosenses. Está vacía nuestra vida, hermanos. Por eso somos tristes, no hay alegría en nosotros. El joven de todo se lamenta. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano mayor, es que. La esposa, es que no me alcanza el gasto. Es que mi esposo llega siempre tarde.
Es que mi esposo no me saca a tomar un refresquito. Es que mi esposo le pone peros también. ¿Y la esposa? Digo, ¿y el esposo? Estaba caliente la sopa. Mira, nomás le faltó sal. Mira, ya no te arreglas. Mira cómo estás. Y le ponemos pero a todos. ¿Somos felices? No, hermanos. El Señor quiere que seamos felices porque hemos conocido el Evangelio de Jesucristo. Y cuando le dijo a los apóstoles, ir y predicar el Evangelio, ¿a quién, hermanos? A toda criatura. Ve usted, y el que fuere bautizado será salvo. Y el que no se bautice será ¿qué? Condenado. Así lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Hoy, hermanos, que nosotros conocemos el Evangelio, debemos de darle gloria a Dios, hermanos, porque conocemos lo que dice el Salmo 105. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. Y si queremos llegar al Padre, si queremos llegar a tener una salvación en el futuro, tenemos que amar ¿a quién? Primero amar a Jesús, hermanos. Uno sabe decir, ¿cómo empiezo este amor? ¿Cómo voy a empezar a amar a Cristo? Y vuelvo a repetirlo, no porque nuestra hermana haya predicado y esté aquí, pero dice que lo primero hay que serle fiel. ¿O no es así? Sí, hermano, la fidelidad es algo absoluto para los que creemos en Cristo, los que nos hemos bautizado en su nombre, porque, hermanos, creemos en la resurrección de Jesús. Y sabemos que aquellos que han de bajar al sepulcro, el Señor nos dejará. Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que se abrirán los libros. El libro de las obras y el libro de la vida. Y si nosotros no estamos, nuestro nombre no está hallado ahí, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Al lago de fuego y azufre. Porque no, nuestras obras no van a ser buenas, hermanos. Muchos de nosotros, voy a contarme, hermanos, hemos hecho obras malas en nuestra juventud, ¿cierto? Y decimos, ¿cómo no me puedo volver a bautizar para que queden ahí mis faltas y mis pecados? Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos. Si no buscamos ese reino del Señor, ¿a dónde nos va a llevar? Esto es lo que dice San Mateo, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si nosotros comenzamos a entregarle a Cristo nuestro amor, nos vamos a ir enamorando. ¿Cómo nos vamos enamorando? Voy a hablar de los hermanos casados. ¿Cómo nos vamos enamorando de nuestra esposa? Bueno, dice el hermano, con detallitos, ¿verdad? El ramo de flores, unos dulcecitos. Las acciones de uno, hermanos. Hay a veces que nuestras esposas se guardan en su corazón, en lo íntimo, algo. Es que tú hiciste esto en tu juventud. No nos queda otra más que ¿qué? Doblar nuestra cabeza, hermanos. Pero hay esposos que dicen, mi linda esposa, para mí será siempre bonita, elegante. Y la vemos, hermanos, así sea gordita, llena de canas, arrugas. Dice la hermana, yo pues me pongo mis cremitas en las noches. Para no verse feas. Pero dice el hermano, con acciones, y esta hermana con acciones de tenerle su ropa limpia, su cama tendida. ¿Cuántas acciones nos hacen la esposa, hermanos? Porque ellas todavía están enamoradas de nosotros. Bueno, eso al menos yo creo de la mía, hermanos. ¿Sí?
Me ha de estar viendo, hermanos, allá en Panamá, pero siempre nos está teniendo ese amor. Y nosotros la vemos así, hermanos, hacia abajo. Ay, con esto me casé. Híjole, ni modo. Por eso esta hermana me decía, aquel hermano que está hasta el fondo, ya canoso, es mi esposo. Pero no me casé muy joven, pero no estoy enamorada de él. ¿Qué va a pasar con ella, hermano, si no está enamorada de su esposo? Así es. Está vacía y desordenada. Está vacía y desordenada su vida, gracias, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener, hermanos, ordenada nuestra vida. Vida material y vida espiritual, que es lo que nos hace falta. Hay un canto, no recuerdo qué número es, que dice, en paz dormiré y en paz me levantaré. Y luego mi esposa me habla de allá de Panamá y me dice, que duermas bien, que descanses y por la mañana nos vemos cuando salga el sol, si Dios nos presta vida. Y así lo tenemos que hacer. Pero cuando empieza el sol, comienzan los gritos, los regaños, los insultos. ¿Amamos realmente a la esposa? ¿O la esposa realmente nos ama? Miren, hermanos, dice el Señor que primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar su reino. Usted, hermano joven, ¿ha buscado el reino de Cristo? Sí, porque está usted aquí, mi hermano joven, o hermana señorita. Está usted aquí, está buscando el reino de Dios y su justicia. Usted está enamorándose de Cristo, de su palabra. Porque cuando usted dobla sus rodillas, Señor, ayúdame, ¿tendrá respuesta? Sí, hermanos. ¿Qué pasó con aquel hombre que oró? Usted ahorita se va a acordar del nombre. Que oró y dicen que el sol se paró. Hasta que fue exterminado, hermanos, y terminada la guerra. ¿Quién oró, hermanos? Josué. Y Elías también oró y ¿qué detuvo? Al sol. Vea usted, hermanos, la grandeza de la oración. Y nosotros queremos buscar el reino de Dios, el reino de Cristo para ser felices. Cuando nos llame a cada uno de nosotros por nuestro nombre, ahí estaremos. Uno. ¿No quiere estar al llamado de Cristo, hermanos? Mis hermanos que están en la red escuchándonos, yo sé que usted ha de decir amén, quiero estar cuando venga el Señor. Porque lo hemos amado, hemos sentido su amor, su misericordia, hermanos. Hay un joven que se enfrentó a Cristo. Así como lo digo, hermanos. Se enfrentó a Cristo y lo estuvo buscando y buscando y buscando hasta que lo halló y se enfrentó, se puso de valor, se llenó y se fue y se enfrentó al Señor Jesús. El joven rico. ¿Se saben la historia? ¿Sí, hermanos? Señor, ¿qué haré? Fíjense bien enfrentándose para que le respondiera el mismo Cristo. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Fácil las palabras del Señor Jesús. ¿Has guardado mis mandamientos? Desde mi juventud. Y se los comienza a decir el Señor. No matarás, no adulterarás, así. Desde muy joven. Bueno, si quieres obtener la vida eterna, te falta una cosa muy pequeña, muy sencilla, hermanos. Le dijo, ve
Vende todas tus cosas y dáselos a los pobres. Y después de que lo hayas hecho, sígueme. El Señor Jesús esperaba cuando volteó. ¿A quién encontró, hermanos? Encontró ese joven que era alegría, que estaba buscando con anhelo a Jesús, y cuando el Señor le puso esa pequeña condición, lo encontró llorando, triste, dice la palabra de Dios ahí en San Mateo. Lo encontró triste. Y nosotros nos preguntamos por qué los hijos de Dios somos tristes. ¿Por qué no somos alegres? Somos alegres cuando nos dicen, se ha sacado la lotería, 15 millones, ¡ah! Y hasta el corazón se nos quiere salir, hermanos, del pecho. Y le creemos a ese papelito. Me saqué 15 millones. Hace poco mi esposa me dice, me saqué la lotería. Y me sorprendió, le digo, pues como todo que es uno, pues de cuánto es. Y dice, no, me saqué la lotería contigo. Hasta me reí, porque entonces ya me parezco al reintegro. Le digo. Dice, no, me saqué la lotería contigo. Y dije, no, pues gracias. Todos nosotros nos sentimos halagados que Cristo, hermanos, nos toma de la mano para caminar. Hermanos, hay muchas anécdotas. Habla una de ellas, que eran dos jóvenes, que nada más se veían una vez a la semana. Y cuando se veían, hermanos, iban al cine, se enamoraban, pues como todos jóvenes, hermanos. Iban a la iglesia, eran de la iglesia. Se iban a pasear, todo, pero iban a la iglesia. Cuando iban al culto, uno de ellos dos, o los dos, estaban, ¿qué, hermanos? Con el reloj. Viendo, hermanos, ¿a qué horas para salir? Pregunto, ¿estaban enamorados de Cristo? Su enamoramiento era otro, hermanos, en la carne y no de Cristo. Es cierto, hermanos, que por eso nos casamos, porque estamos enamorados de la mujer, o la mujer está enamorada del hombre. Pero ¿cuándo es cuando nos casamos con Cristo? Cuando nos bautizamos, hermanos, ese es el día que nos casamos con Cristo. Puedo volver a decirle, usted puede venir, dejar su diezmo, aquellos que traen su ofrenda, estarse un ratito, se pueden ir. Hay hermanos que vienen un ratito en la mañana y se van. Allá de donde vengo, hermanos, todavía hay hermanos que crían vacas, borregos, gallinas. Cuando nació mi hija, me regalaron una vaquita, hermanos. Dice, no se preocupe, hermanos, aquí se la queremos. Cuando ella llegó a la edad de 3 años, dice, ya es necesario, hermanos, para que tenga su becerrito. Váyase con cuidado a México, aquí nosotros se la cuidamos. Total, tuvo cría, y ¿de cuánto nos tocó, hermanos? Dice, no, el alimento y el cuidado, ahí quedamos a mano. Bueno, a veces no sabemos enamorarnos, hermanos. Es por eso que, ¿cómo vamos a empezar a enamorarnos de Cristo? Que usted comience a leer la Biblia diario. No que esté ahí 3, 4 horas y zas. No, hermanos. Póngase 10, es mi consejo. Póngase de 10 a media hora. Pero que no le interrumpa el niño. Mamá, mi leche. Mamá, llegó la señora, que le pagues. Y estamos leyendo, ay, hijo, espérate. Y ya se nos fue de que estábamos leyendo. Aquí, hermanos, lo que se trata en esta predicación, en este consejo que da su servidor, es que amemos a Cristo, hermanos. Y si es posible que usted pueda traer una alma nueva a la iglesia, está usted ganando muchos puntos para cuando venga Cristo.
porque está usted trayendo una alma al conocimiento del Señor. Espero, hermanos, que cada uno de nosotros, sí, como dice Hechos, capítulo 15, verso 1 y 2, nada más, hermanos. Lo vamos a volver a repetir. Sí, verso 1 y 2. Dice 1 y 2, dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé. Contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Amén. Hermanos, todavía entre nosotros hay ese rito de Moisés. No que matemos para celebrar una alabanza al Señor, matar a un animal. El rito, hermanos, consiste en son órdenes, ordenanzas, sí, eso es lo que es un rito, hermanos, para mantener firmes a un pueblo. Hoy nosotros no tenemos un rito. Hoy tenemos la alabanza a Cristo, hermanos. Y cada hermano joven o adulto o anciano que viene y presenta su alabanza, se está acercando más a Dios. Haga oración. Orar en todo tiempo, dice el Señor. Debemos de orar, hermanos. Pero no como la oración que hace el joven, hermanos. A mí también me pasó, no digan que no. No sé que estás en el cielo, yo voy a salir. Amén. Mamá, ya me voy. Papá, porque ya ni papá pasa voz, ni el beso, el ósculo santo. Cuando mi hijo más chico me besaba en la calle, me dice, papá, ¿qué nos dirán? ¿Que somos qué? Padre e hijo, nada más, hermanos. Y si alguien quiere preguntar, que se acerque, ¿por qué mi hijo me besa? ¿Usted besa a su mamá? ¿A su papá? ¿Y le dice papá o mamá? ¿O le dice jefa? ¿Jefe? Jefe si no es de ninguna tribu, ¿verdad? Cuando venid, dice el salmista, venid, arrodillémonos delante de quién, de nuestro Hacedor. Y cuando hacemos eso, hermanos, Dios muestra su amor y su misericordia en su pueblo. Vamos para el final, hermanos. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos amar. Amar es sacrificio, hermanos. No nomás es decir, yo creo en Cristo. Dice así, dice el Señor, cree en Cristo y Jesús y serás salvo. Tú y toda tu casa. Ya, nosotros creemos en Cristo, hermanos, sí. Ahorita que los hermanos jóvenes estuvieron practicando la Biblia para un lado y para otro, no fue que haya habido desorden en el templo, hermanos. Fue para honra y gloria de Dios, porque ahí se ve que los jóvenes o algunas hermanas tienen la habilidad y se ve que ven la Biblia entre semana. Uno le dice en esgrima bíblico, ¿verdad? Hermanos, el libro de Mateo, y van hasta Génesis y comienzan a ojear la Biblia. Es que no lo encuentro, hermano. Ya van en la tercera, cuarta pregunta y ustedes, miren, hermanos, ¿dónde está? Porque no practicamos, ¿qué, hermanos? Miren, conocí un doctor que iba a tener, o lo tiene, yo tengo años que no lo veo, la especialidad de lo de la diabetes. Pero en lugar de tener libros y meterse a consultar de lo de la diabetes, metía medicina general. Y cuando le llegaba realmente algo de lo de diabetes, vaya con este doctor. Y usted, ahorita no tengo tiempo, váyase con este doctor. El que es doctor tiene que tener la facultad de leer sus libros para aprender más. A un doctor le dijeron, ¿dónde está el hueso sacro?
¿Se sabe dónde está el hueso sacro? Pues no, porque no estudiamos medicina. Pero si nos dicen, a ver, ¿dónde está el libro de Oseas? El libro de Sofonías. A ver qué dice Apocalipsis. Y entonces, hermanos, porque lo leemos, decimos, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque conocemos nuestra herramienta. Así es que, hermanos, el primer paso para amar a Cristo es estudiar la Biblia. Si es posible, traiga un amigo, una amiga, una señora, un señor, a que conozca la palabra del Señor. Eso va a dar a entender que usted sí ama a Cristo, sí lo está abrazando, hermanos. Van a recordar quién luchó contra el ángel. ¿Quién? Jacob. Claro, con fuerza, hermanos, Jacob. ¿Y por qué luchó, hermanos? Por una bendición. Fíjense bien lo importante. Peleó por una bendición. Pues él venía aquí el día del sábado. ¿A qué viene? Por nuestra bendición. Por una bendición. El pastor que al final da la bendición apostólica, ¿sí? Pide a Dios que nos vaya bien en toda la semana. No le dice al Señor, si quieres, si fuera del Señor Jesús la pregunta hacia nosotros, voy de acuerdo, hermanos. El Señor Jesús le dijo a aquel hombre, ¿quieres ser salvo? Y no fue una pregunta tonta, como muchos dicen del Señor Jesús, fuera de lugar. ¿Quién de nosotros no quiere ser salvo? Sanado, pues todos. Pero ahí quería el Señor Jesús, si sabía que a ver si lo amaba y realmente lo seguía. ¿Quieres ser salvo? Amén. ¿Queremos recibir una bendición del Señor para la semana? Amén, hermanos. El pueblo de Israel salió de Egipto con una bendición del Señor. Cuando veían, hermanos, que su calzado no terminaba ni su ropa, eso sí, el Señor los castigó dándole vuelta y vuelta 40 años. Hasta que purgó a ese pueblo duro de servicio. Que no pase con nosotros, hermanos. Que no seamos vacíos y que no estemos, como dice, desordenada nuestra vida. Ordenemos nuestra vida, hermanos, de aquí en adelante. Si no estamos acostumbrados a leer mucho la Biblia, empecemos con algo, hermanos. Le decía a nuestro hermano Alberto, ¿te acuerdas de la hermana Victoria y la hermana Celia? Unas hermanas ya de hace más de 50, casi 50 años que vamos a cumplir en la iglesia, hermanos. ¿Con qué nos evangelizaron? Nos evangelizaron con los mandamientos, hermanos, algo duro. Y hoy decimos, ¿los mandamientos? No. El Señor le dijo, guarda mis mandamientos para que tengas la vida eterna a aquel joven. Nada más que le faltó algo. Dejar sus riquezas, dejar el mundo, dejar los amigos. Vente, tómate esto, fúmate esto. Vente, vamos al baile. Vente, vamos acá. Va a haber muchachas, va a haber esto, va a haber lo otro. No hemos dejado nuestro mundo, hermanos. No hemos dejado nuestro mundo. Y este joven le dio tristeza dejar esas riquezas. Pero, hermanos, nosotros vamos a ir dejando todas esas cosas mundanas que hay en nuestra vida para ser felices. Que Dios les bendiga, hermanos, y los guarde. Pasa a vos, hermanos.